Amén, hermanos, paz de Cristo, ¿cómo están? El día de hoy estaremos en la cápsula, estaremos compartiéndole la palabra del Señor. Les doy la bienvenida a cada uno de los que están aquí. Amén. Principal, le damos las gracias a los pastores que me han permitido estar aquí compartiendo la palabra una vez más, porque sabemos que este es un gran privilegio, que no todos lo tenemos, y estar aquí es un privilegio grande, hermanos. Para iniciar, vamos a iniciar con una pequeña oración, dándole gracias a Dios por todo lo que hemos hecho hoy, porque nos mantiene estar aquí y con vida y con salud. Amén. Gracias, Padre, te damos esta tarde, Señor, porque nos has permitido, Padre Santo, estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, nos estás dando esta oportunidad, Padre Santo, Señor, de escuchar, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, por los oyentes, Padre Santo, Señor, que esta tarde estarán aquí, Padre Santo, Señor. Que tú seas hablando por medio de mí, Padre, para que esa palabra sea llegándoles a sus corazones, Padre. Cúbrelos y protégelos, Padre Santo, con tu sangre, Señor, y así, Padre Santo, Señor, que sean libres de todo mal y de todo pecado, Padre Santo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Les pido que me acompañen a Romanos 6. Romanos 6. Les daré un tiempo para que lleguen ahí. Espero que tengan su Biblia en mano. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer Romanos 6. Yo estaba en Marcos, hermanos. Romanos 6. Aquí está. Romanos 6, 15. En realidad, sí, del 15, hermanos. Dice, la palabra del Señor dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Habló en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perdón. Amén, hermanos. Para iniciar, estaremos mirando qué es el pecado. El pecado, podemos haber escuchado lo que es, pero no sabemos cómo o de dónde inició el pecado. Y aquí yo les estaré dando en dónde, y lo podemos encontrar en la Biblia en dónde inició. Dice así: el pecado es una herramienta del diablo, que es una herramienta que el diablo usa para alejarnos de Dios. Esto es algo que nos lleva a tener esa separación del cuerpo de Cristo.
El pecado es algo que nos aparta de su presencia. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado inició, hermanos, en Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Adán y Eva? Ellos perdieron su amistad con Dios, perdieron el don de la inmortalidad, sufrieron la fatiga y el dolor, la enfermedad y el cansancio. Se rompió la armonía con la congregación. Y en nosotros, ese pecado original, distinto de los que cometemos nosotros, tiene como consecuencia inclinación al mal, poder sufrir de enfermedad, sufrimiento y cansancio, poder sufrir ignorancia y poder morir. En los tiempos anteriores, las personas eran eternas. Si Eva no hubiera sido engañado, aún existiría esa inmortalidad. Pero ahí fue donde se inició, hermanos, la raíz del pecado. Cuando nosotros, y esta noche les estaré hablando de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos de la esclavitud del pecado, nosotros podemos pensar como la esclavitud que hubo unos siglos atrás. Aquí en los Estados Unidos también hubo mucha esclavitud. Eso lo puede encontrar, eso está en las historias de Estados Unidos. Los esclavos forman una gran parte. O simplemente lo podemos encontrar como dice la definición de Google. Y aquí les tengo la definición de Google de lo que es el pecado. Una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Esos son los términos del pecado que había en el pasado. Quiero decir, los términos de la esclavitud. Y humanamente así lo podemos pensar nosotros, una persona que tiene dueño y que no tiene libertad. Pero hermanos, la palabra de Dios, aquí donde pudimos ver en Romanos 6:15, la palabra nos muestra dos tipos de esclavitud. Uno, esclavos del pecado, y dos, esclavos de la justicia. Los esclavos del pecado son aquellas personas que están atados a ciertas cadenas. Esas cadenas que no te dejan avanzar. Son cadenas que por más que tú quieras librarte de ellas por ti mismo, es algo que tú no vas a poder hacer. Porque siempre hay algo que te va a tener atado a ese pasado. Es algo que aunque tú quieras librarte de ello, no vas a poder tú solo. Por eso, y hay una manera de que usted puede ser libre de eso, pero ya llegaremos a eso más adelante. Usted no se puede librar del pecado por sí solo. Amén. Y estas, hermanos, no son palabras mías. El Señor nos habla en Proverbios cómo nosotros podemos ser atados al pecado de ciertas maneras. De ciertas maneras nosotros podemos, en nuestra carne, nosotros podemos estar siendo esclavos de cosas naturales. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol va a perjudicar su salud, va a perjudicar su relación con sus seres queridos y te perderás tú mismo. Es decir, perderás tu voluntad propia. Y podrás decir, como les dije anteriormente, yo voy a salir solo, yo lo puedo hacer, yo puedo parar de tomar cuando yo quiera. Esas son palabras que uno dice ignorantemente, sabiendo que solo son mentiras del diablo y de una esclavitud eterna. Como decimos los hondureños, si no te pones las pilas, es algo que va a durar eternamente hasta el día que te mueras. Y si tú no te pones firme a querer salir de esa esclavitud, vas a ser esclavo en esta vida y en la vida cuando
Sabemos que a todos nos va a tocar la muerte y que algún día vamos a morir. Pero está en nosotros si queremos seguir siendo esclavos del pecado, es decir, esclavos del diablo. Amén. En Proverbios, acompañen hermanos a Proverbios 23, 29. Ahí, a Proverbios 23, 29 quiero decir. Ahí la palabra nos dice en Proverbios 29, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Y así, hermanos, hay heridas como el alcohol que te dejan a veces con cosas que nosotros estamos atados simplemente porque no las queremos dejar ir. Dice el 31 de Proverbios 23, dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Y así suelen pasar con muchas otras cosas, no solo en la esclavitud del alcohol. Amén, porque eso ya es un pecado y el pecado nos lleva a otras cosas. También hay otras cosas de las que nosotros podemos ser esclavos sin saber. Por ejemplo, esclavos a las redes sociales, porque no hay, hermanos, un solo día que nosotros no pasemos pegados a nuestro teléfono checando las redes sociales, ya sea para hablar con nuestros seres queridos, descansar, mirar memes, todo eso. Siempre las redes sociales toman la mayoría del tiempo de nuestra vida diaria, sin que nosotros nos demos cuenta. Podemos pasar 5 horas mirando las redes sociales sin darnos cuenta, pero ni una hora leyendo la Biblia y ya nos da sueño. Hay esclavos del dinero. Nosotros mismos nos hacemos esclavos de las aranas, de las deudas innecesarias. Deudas que hay que pagar, ya sea electricidad, y sabemos que el dinero no nos va a dar felicidad, pero es algo necesario prácticamente en estos tiempos para todo. Nosotros siempre vamos a necesitar el dinero para salir de nuestras deudas, pero a veces nos hacemos esclavos de ello, nos hacemos esclavos al trabajo también. Nos hacemos esclavos a los estereotipos sexuales. Siempre más de 1 de 5 personas, la mayoría siempre se está quejando de su físico, ya sea que esta persona sea de sobrepeso o que esté muy delgado, o si es bonito o si es feo, o los pensamientos de uno, ¿verdad? Uno siempre piensa que tal vez no soy lo suficiente o algo, o tal vez mi físico no va con esta tarea. No, hermanos, es tiempo de quitarnos esa mentalidad, porque esto afecta mucho esto influencia mucho en nuestra vida. Porque si usted puede tener un trabajo, puede tener en las escuelas, por decirlo así, tareas. Usted su enfoque lo va a tener en su físico, no lo va a tener en las cosas en que los tendría que tener. Usted va a ser esclavo de los estereotipos, porque eso es algo en este mundo que toma mucho el control de nuestra personalidad, de nosotros. Siempre estamos atados a esas cadenas que no los dejan ser libres.
Por eso usted tiene que tener una mente clara, que si Dios lo hizo así, no es para que sea pecado de ello. Usted tiene que ser esclavos de la justicia. Amén. Y por último, hermanos, hay esclavos del temor. Esto es algo tan común en cada uno de nosotros. Siempre tenemos miedo al qué dirán. Como les estaba diciendo ahorita a los esclavos del estereotipos. Es algo que siempre estamos. ¿Qué dirán esta persona de mí? ¿Qué dirán de esto? ¿Qué dirán de esto? Nosotros no tenemos que andar pensando en esas cosas. Porque si somos hijos de Dios, Dios no se fija en nuestro físico. Dios nunca se va a fijar en su físico. Hasta que esto nos lleva al punto, el temor nos lleva al punto de que neguemos las cosas por no ser juzgados. Tenemos miedo a mostrar lo que verdaderamente somos. Siempre hay algo que nos va a empujar al temor. Pero, como hijos de Dios, tenemos que decir que ya no somos esclavos del temor. No tener miedo al que dirán. Tenemos que hablar las cosas como son. Tenemos un gran ejemplo en la Biblia también. En Marcos 14, del 66 al 72. Acompáñenme, hermanos, a Marcos 66, 72. Si usted lee la Biblia, hermanos, ya sabe de lo que le estoy hablando. Amén. Marcos. Marcos. Está Marcos. Marcos. Se me había perdido Marcos. Marcos 14, del 66 al 72, dice así. Dice: mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Perdón. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio ahí, les dijo de nuevo a los presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban ahí le dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Aquí podemos ver que Pedro le entró el temor, porque él negó al Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, que en ese tiempo seguir al Señor Jesucristo tenía sus privilegios, pero también tenía sus consecuencias terrenales, porque a Pedro le pudieron haber hasta quitado la vida, y tal vez por eso a Pedro le llegó ese temor carnal que todos tenemos. Amén. Y aquí les estaré dando 3 cosas principales que debemos seguir para ser libres de la esclavitud del pecado. Tener temor a Dios. En Salmos 128:1 nos dice: bienaventurado todo aquel
que teme al Señor y que anda en sus caminos. El temor a Dios es reverencia, admiración y respeto. Nosotros tenemos que hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo y adorarlo, y dejar el temor carnal, porque el temor carnal no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar a ser esclavos del pecado y a tener un mal final. Segundo, hay que reconocer a Jesucristo como el único creador de esta tierra. Porque aparte de Dios, no tenemos a nadie que nos proteja de todo mal, ni del pecado que abunda en esta tierra. Sin Él no somos nada. Significa que nosotros pasamos a ser esclavos del diablo. Nosotros tenemos que tener esa mirada en Dios, porque Él es el único que nos va a librar de todo pecado, de todo mal y de todo peligro. Tercero, hay que orar. Orar es algo muy importante para empezar a tener una relación con Dios. Para que Él te libere de tus pecados, tener esa reverencia ante Él. Y que así cada prueba que venga a nuestras vidas, que seas tú con Él y no tú solo. Porque es como lanzarte a un río sin saber nadar. Si no hay alguien que te esté enseñando a nadar, si no tienes un guía, no vas a aprender. Si solo te tiran y aprendes, pues suerte. Pero si no, te vas a ahogar. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener al Señor de nuestro guía, para que Él nos cuide y nos guarde de todo mal y de todo peligro y de todo pecado, y que seamos libres de ser esclavos del pecado. Y hermanos, fue algo muy corto, la verdad. Con esto estaré finalizando. Creo que fue un mensaje corto, pero espero que haya entrado a sus vidas, que lo hayan entendido y que llegue a sus corazones y que lo practiquen. Y con esta pregunta los voy a finalizar. La pregunta es, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un siervo, un esclavo del pecado? ¿O quieres ser un siervo de Dios, un siervo de la justicia, que te lleve y que te libere de todo mal y de todo peligro? Porque si seguimos en los caminos del pecado, no vamos a llegar a nada. No vamos a tener el cambio que Dios quiere que tengamos. Ese cambio de que nosotros podamos tener esa libertad. Porque Dios no nos mandó a este mundo para ser esclavos, que no nos mandó a este mundo a ser esclavos del temor, a ser esclavos de los estereotipos que hay en este mundo, a ser esclavos del alcohol, de las drogas. El Señor no nos envió a nada de eso. El Señor nos envió a compartir su palabra, a ser siervos de Él, a enseñarle al mundo que es verdaderamente ser libres. Amén. Para finalizar, hermanos, vamos a terminar con una oración. Mañana estaremos aquí en el servicio general del martes. Estaremos aquí a las 7 p.m. transmitiendo en vivo. Y no se pierdan el miércoles la oración, que será a las 5 p.m. en adelante. Y también estaremos compartiendo la palabra en la cápsula a las 7 p.m. No se olviden de estar aquí y no se olviden de pedir sus peticiones para la oración de las 5. Amén. Les doy las gracias a cada uno de los que han estado aquí
mirando y escuchando la palabra del Señor. Espero que la palabra del Señor les haya traído un cambio y que pongan en práctica esto y que se pregunten a ustedes mismos, ¿queremos ser esclavos del temor? ¿Queremos ser esclavos del pecado o esclavos de la justicia? Amén. Dios los bendiga. Los queremos mucho. Amén. Dios los bendiga, hermanos.